Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos un día más a este hermoso canal. Yo soy Night Dixon y el día de hoy, por ser mes de octubre, les traigo la historia de Herobrine o Herobrine, como quieras decirle. Ya te digo que si te gustan este tipo de vídeos, apoyar con likes es bastante, se agradece muchísimo. Y un besazo para todos y dentro vídeo. Pero ¿quién es Herobrine? ¿Y de dónde salió? Los creadores dicen nunca haber puesto a este personaje ni como un personaje jugable ni como un aditamento. Es más, en las primeras versiones de Minecraft ni siquiera existía Steve, que como sabemos posteriormente lo podremos controlar. Marcus Persson, más conocido como Notch, dijo que Minecraft era un juego creativo que inspiraba la creatividad, la supervivencia a mundo abierto. Herobrine fue creado allá por los foros de 4chan. Como sabemos, 4chan es una página donde puedes compartir historias, imágenes en un grupo bastante amplio de personas que comparten la misma idea. En la página hay diferentes secciones de terror, de cocina, bueno, variedad. Es ahí donde un usuario postea la primera foto de Herobrine con mucha niebla. Es la primera imagen que tenemos de esto. Luego posteriormente se le ve en otra imagen de otro usuario que jugaba mucho Minecraft. Luego de esto la gente comenzó a creer en esto. Comenzó a creer de que realmente Herobrine podía invadir tu juego, podía estar en tu mundo, sabiendo que este aún así no se conectaría a internet. Es así porque el miedo y el interés comenzó a crear una atmósfera bastante grande. Y comenzó el inicio de Herobrine, la persona que aterró a bastantes niños, allá por los inicios de Minecraft. Posteriormente, otro streamer, antes de cerrar su directo, mostró esta imagen, la cual incluía un URL, y este nos dirigía a una página bastante extraña, bastante perturbadora, como salida de la Deep Web, con códigos indescifrables, o quizás no. Lo que se sabe hasta ahora, el texto dice lo siguiente: se ha informado que aún las víctimas de tortura se retirarían a un mundo de felicidad, que no podrían despertarse. En el caos anatónico, la víctima viviría en un mundo como el normal. Como nos dice el texto, lo que pasa es que parece ser que están atrapados en un mundo del cual no se pueden despertar. Pero dime tú, ¿alguna vez te cruzaste con Herobrine? ¿Lo has visto tal siquiera de lejos? ¿Qué harías si te cruzaras con él? Escríbeme en la caja de comentarios y... nada, si te gustó el vídeo, darle like, suscríbete y activa la campanita, que es bastante importante. Soy Night Dixon y si te ha gustado el vídeo, como digo, deja like para saber que puedo hacer este tipo de contenido más a menudo. Un besito para todos y nos vemos en un posible nuevo vídeo. Bye bye.